Buenas noches, hermanos, hermanas, presentes y también nuestros hermanos que nos acompañan siempre ahí fielmente, están conectados. Le damos gracias al Señor por tener este tiempo en que podemos continuar nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Una epístola, yo diría, cristocéntrica, ¿cierto? Principalmente los primeros 12 capítulos, podríamos decir, apuntan exclusivamente a la obra de Jesucristo, superior al antiguo pacto, ¿ya? Eso es lo que trata este libro, ¿ya? La superioridad del Hijo sobre todo lo que vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Se revela en Cristo, se revela en el Hijo. Ese es el énfasis, ese es el punto, ¿no es cierto?, el núcleo de lo que significa la carta a los Hebreos. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a entrar a un versículo tremendo, ¿cierto? Un versículo, no digo que los otros no hayan sido importantes, pero es un pasaje que nos permite ampliar la mirada y poder poner un acento especial en la importancia de lo que es la palabra de Dios. Vamos a dar lectura primero y comentamos con la ayuda y la dirección de su Santo Espíritu, del Santo Espíritu de Dios que nos guíe. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Un pasaje realmente contundente que tiene muchos contenidos, digamos, que debemos abordar. Antes de ir al pasaje mismo, yo quiero siempre hacer una introducción respecto a el contexto de la epístola a los Hebreos, ¿cierto? Por ahí comentaba yo en un debate que había, ¿cierto? Ustedes saben que en la epístola a los Hebreos aparecen algunos pasajes que aparentemente, digo así, aparentemente podrían sugerir la idea de una salvación condicional, ¿cierto? Como por ejemplo lo dice Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, ahí cualquiera puede interpretar, y de hecho así lo hacen, si usted descuida su salvación, puede perder la salvación, pero no es lo que dice el texto. Y comentaba a los hermanos, les decía, usted no puede comentar un pasaje específicamente en la epístola a los Hebreos, como lo hemos visto, sacándola del contexto del hilo conductor. Si usted se fija, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y siguen adelante, entonces se van uniendo unos con otros. No hay un tema diferente que parte, sino que va conectando. Por ejemplo, lo decíamos así, una mirada muy rápida hasta donde hemos llegado ahora. Por ejemplo, el capítulo 2 comienza con un por tanto, que nos conecta al capítulo 1. El capítulo 3, usted lo puede ver, comienza con ¿qué? Con un por tanto. Es decir, nuevamente un conector que nos conecta al capítulo 2. Y el capítulo 4, que es el que estamos desarrollando, ya estamos casi llegando al final del capítulo 4, también inicia con un conector. Temamos pues, este pues es por lo tanto, es decir, considerando lo que decía el capítulo 3. Es muy difícil tratar un tema aislándolo del contexto. Por eso que quería yo partir así para que entendamos este porqué que aparece aquí en el versículo 12, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos vamos a detener ahí en este momento. Le hemos llamado a este estudio, a esta reflexión, el poder de la palabra de Dios, ¿ya? Y que comienza con un porqué y que tiene relación con una razón, ¿ya? Cuando usted vea en la Biblia y cuando haga sus estudios personales y se encuentre con la palabra ¿por qué?, inmediatamente usted debe pensar, aquí hay una razón, un motivo que está confirmando, que está dando la palabra de Dios respecto a lo que anteriormente estábamos leyendo. Es decir, en este versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, presenta la razón que confirma, que está confirmando el poder y la eficacia de la palabra del Señor. La palabra original es logos, y que mantendrá firmes a todos aquellos que han entrado en aquel reposo, según lo dice el versículo 11. Acuérdense que ahí nos quedamos la semana pasada. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
¿Dónde nosotros tenemos firmeza? Ahí lo dice el versículo 11, en aquel reposo. Y ese aquel reposo, como siempre lo decimos, procuramos decirlo de esta manera categórica, tiene un nombre propio y se llama Jesucristo. Él es nuestro reposo, pero no solamente nuestro reposo, sino que allí hay firmeza. Ahí estamos firmes, porque la palabra de Dios lo confirma. Por lo tanto, este conector es muy importante, este conector que da una razón de la firmeza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no deja nada inconcluso. Por eso es muy importante cuando decía nuestro hermano, vamos conociendo a Dios, nos vamos paralelamente conociendo a nosotros. La palabra de Dios promete y la palabra de Dios cumple. Nosotros prometemos y no cumplimos. Somos así. Salomón, ¿cierto?, que escribió el Eclesiastés, dice en el capítulo 5, me acordé de ese pasaje, cuando vayas a la casa de Dios sean pocas tus ¿qué? Tus palabras. Nosotros somos palabreros, somos de aquellos que prometemos y siempre decimos, ahora sí, Señor, ahora sí que voy a cambiar mi actitud y voy a, mejor calladito, ¿ya? Hay que actuar, menos palabras, porque nosotros somos buenos para prometer y no cumplir. Y dice ahí mismo en Eclesiastés capítulo 5, mejor que no prometas en lugar de prometer y no cumplir, porque Dios no se complace, ¿se acuerda lo que dice? En los insensatos. Pero en contraste a nuestra palabra débil, a nuestra palabra que muchas veces, y lo digo con tristeza, específicamente para los hombres, los varones que debemos liderar, vale harto, vale muy poco, ¿ah? La palabra de hombre de hoy día. ¿Ah? Antiguamente nuestros padres, los viejos antiguos, como se dice, nos inculcaban la palabra de hombre, se cumple. ¿Ya? Hoy día la palabra de los hombres no tiene ningún valor. Pero cuando la contrastamos con la palabra de Dios, esa palabra tiene vida y cumple su objetivo, porque tiene eficacia, que es lo que vamos a ver. Hermano, hoy día estamos en un tiempo en que la Biblia se está socavando. Ustedes lo saben muy bien, lo hemos hablado, lo estamos anticipando siempre. Es increíble cómo salen más y más, comillas, maestros que están presentando la Biblia como una especie de constructo, así le llaman, literario. Y usted tiene que darle una aplicación. Por ejemplo, escuchaba ahora mismo, hoy día mismo, a un predicador, a un maestro, que citaba Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, él decía, esto no puede interpretarse o creerse de manera literal. Génesis 11 habla de la torre de Babel, esa torre que le enseñamos a nuestros niños, ¿cierto? Entonces él dice, esto es un constructo literario que tenemos que aplicarlo dependiendo de nuestras necesidades. Usted no puede creer que hubo una torre. Entonces, con ese tipo de maestros que están socavando la literalidad y la historicidad de la Biblia, ¿a dónde vamos a llegar? Sabemos que vamos a llegar a lo que la Biblia también anticipa, una apostasía sin precedentes. Acuérdense, mis hermanos, que nosotros muy pronto seremos arrebatados y se va a desatar una apostasía que va a dar la bienvenida ¿a quién? No a Cristo, sino que al anticristo. Por lo tanto, es buen momento para usar, ¿cierto?, que el Señor nos aplique, para usar este versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos, para entroncar la doctrina de la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es nuestra guía, es nuestra única guía. Si alguien nos dice que esta palabra es solamente un asunto literario, que hay que aplicarlo y darle interpretaciones subjetivas, de acuerdo a las necesidades, quedamos, como me decía una vez un pastor, pisando en un terreno endeble, hermano. Es como cuando usted camina en terreno pantanoso, no sabe si usted el siguiente paso se hunde. Pero la Biblia nos enseña que la Biblia en sí misma, la palabra de Dios, es viva y es eficaz, es decir, cumple su objetivo. Fíjense que aquí cuando dice en el capítulo número 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra viva tiene que ver con vida, ¿ya? No es algo muerto. Y cuando dice eficaz, tiene que ver con cumplimiento. Ahora, en una traducción de la Biblia, que es la King James, dice la idea de que la palabra es rápida y potente, ¿ya? No tramita, ¿ya? Yo me acuerdo cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿se acuerda? Se estaba hundiendo,
Todos nos acordamos de ese episodio. Pedro bajó de la barca, dijo, si tú me dices que vaya hacia ti, yo voy a ir a ti. Y el Señor le permitió, ven, y empezó a caminar por las aguas. Pero después cuando Pedro vio que las olas azotaban la barca, el viento, en fin, yo digo, Pedro tiene que haber pensado, Pedro caminando por las aguas. Es decir, pensó que estaba él venciendo la ley de la gravedad, pensó en sus recursos, en su capacidad, claro, y se hundió. ¿Ya? Que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la fragilidad humana. Pero aquí quiero apuntar, que cuando estaba a punto de morirse, estaba ahí hundiéndose, y dicho muy de paso, eso descarta la teoría de los incrédulos que dicen que el Señor caminaba porque era muy bajita esa parte del agua, ¿cierto? Y le llegaba a la rodilla. Imagínense la creatividad para poder denostar lo milagroso de que Cristo caminaba por las aguas. ¿Ya? Nosotros tenemos que creerlo en ese portento maravilloso porque Jesús era Dios, creador, venciendo aún sus propias leyes, en este caso la ley de la gravedad. Entonces cuando Pedro estaba a punto de hundirse, Pedro le dice, Señor, sálvame. Y la palabra de Dios, la palabra de salvación, es rápida, eficiente, es potente. Al instante, dice el texto, no lo vamos a buscar, al instante, al momento, lo toma y lo salva. Es decir, hermano, el día de nuestra conversión la palabra hizo una obra instantánea, rápida, eficaz en nosotros. No hubo un trámite, no hubo un proceso. Por eso que insistimos en esta doctrina. El que es creyente hoy día lo será por toda la eternidad. No es un proceso para ser salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y llevándolo al contexto, la palabra de Dios nos introdujo a este reposo que es Cristo. Y nos promete ni más ni menos, y lo leíamos la semana pasada, nos permite firmeza. Porque estos conceptos de vida y eficacia, ¿cierto?, tienen que ver con que la palabra cumple su objetivo. No queda trunca, no queda truncada. Vamos aprendiendo del Dios soberano, como lo dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 55, por favor. Dice así el capítulo 55 de Isaías. Vamos a leer del versículo número 6. Que tiene mucha consonancia con lo que dice Hebreos. Hebreos está insistiendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Apliquemos inmediatamente la gramática, el verbo buscar, ¿cómo está conjugado? En imperativo, es decir, es un mandamiento. La salvación no es una invitación, la salvación es un mandamiento. Usted dirá, ¿y por qué todos no obedecen? Eso reposa en la exclusiva soberanía de Dios, hermano. ¿Ya? Nosotros tenemos que cumplir, predicar el Evangelio y decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El trabajo de traerlos, el trabajo de doblegar sus voluntades, el trabajo de abrir sus corazones, sus oídos, su entendimiento, no es nuestro. El trabajo, la obra, es del Señor, del soberano. Pero el Evangelio no es una invitación. ¿Te interesa? ¿Te conviene? No. Venid, es un mandamiento. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay comparación entre nuestra lógica en la formulación de nuestros pensamientos a cómo Dios piensa. Vamos a la parte central, medular de este pasaje, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, cumple su objetivo, eso es lo que está diciendo, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino
que hará todo lo que dice, hará, a ver, sino que hará lo que yo quiero. Esto es soberanía, ese lenguaje es soberanía, lo que Él quiere lo hará, la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y será prosperada en aquello para que la envíe. Nunca la palabra de Dios quedará truncada. ¿Por qué? Porque tiene vida y porque es eficaz. La palabra eficacia significa que cumple su objetivo. Es decir, nosotros no estamos administrando una palabra muerta, una palabra que necesita ser adornada, ser maquillada, con aditivos humanos para que tenga poder. Es absurdo, hermanos, lo que hoy día pasa con un mundo posmoderno, en donde no existen los absolutos, en donde el bien, ¿no es cierto?, es relativo, lo malo, como decía el propio Isaías, decía, hay de los que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, etcétera, porque estamos en un mundo de relativos, de depende. Entonces la Iglesia también ha sido permeada por estas ideas filosóficas y tratan de disfrazar la palabra de Dios, la predicación, con payasos, con hijopero, con rockero, con lo que sea, para atraer a la gente. Qué absurdo es eso, hermano. Esa es una idea muy humana, puede ser sincera, nadie cuestiona la sinceridad, pero acuérdense ustedes que servir al Señor no basta con la sinceridad. Servir al Señor es sometimiento de intelecto, de emociones y de voluntad a la soberanía y a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? La palabra en sí misma tiene poder. La palabra en sí misma es eficaz. Cuando usted dice, hay una persona que me pidió que le diera un consejo, no sé, que le diera una palabra de aliento, cítele la Biblia, no se preocupe en redactar usted palabras suyas. Vaya y le cita un texto. Ese texto, esa palabra que emana de la Biblia, tiene suficiente poder. Nosotros como que pensamos que leerle un pasaje no tiene poder. Entonces, de alguna manera queremos hacer uso de nuestra propia elocuencia, ¿no es cierto?, persuasión. Miren, hermano, ni el más eximio de los predicadores puede convertir el alma. Lo dice el rey David, Salmo 19. Tu palabra, tu ley, es la que convierte el alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, crea vida y es eficaz, es decir, cumple su objetivo. Qué tremenda palabra de Isaías. Dice el Señor que esa palabra sale de su boca y no volverá vacía. ¿Por qué? Porque hará lo que Él quiere. La soberanía de Dios, ustedes saben, mis hermanos, es lo que más se ha cuestionado a través de los siglos. Al hombre le ofende cuando escucha de que no depende de ti, no depende del que quiere, no depende del que corre, no depende del que se esmera, sino que depende de Dios. Todo depende de Dios que extiende su misericordia. No hay una doctrina que alabe plenamente al Señor, sino exclusivamente la doctrina de la absoluta soberanía de Dios. Y Dios actúa en su soberanía a través de su palabra viva, su palabra eficaz. Yo me acordaba de ese pasaje que dice Juan 1:1, que ustedes lo conocen muy bien, cuando dice que en el principio era el verbo. El verbo es la misma palabra que estamos estudiando ahora, es logos en el original. Y esa palabra, dice Juan 1:14, se hizo carne. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva, es la palabra encarnada de Dios. Ver a Cristo en los evangelios, un día lo vamos a ver y puede ser hoy día, lo vamos a ver cara a cara, pero mientras tanto lo vemos por la fe a través del testimonio escrito en las Escrituras. Cuando lo vemos a Él en el testimonio escrito, vemos la palabra de Dios encarnada caminando por este mundo. Todo lo que Él hacía, todo lo que Él enseñaba, las cosas que aplicaba, ¿no es cierto?, cómo reaccionaba, todo eso es la encarnación de algo tremendo que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, y ya lo vamos a ver, no tenemos ninguna posibilidad de ser salvos. El Señor envía su palabra, una palabra viva, una palabra activa, una palabra que crea nuevas criaturas, valga la redundancia, y lo hace porque es eficaz. Miren lo que dice por su parte el apóstol Pedro. Otro pasaje también que tiene mucha relación con lo que estamos tratando. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Este es un texto que viene de un pasaje también muy bonito, muy contundente, que fuimos rescatados, dice el versículo 18, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
y fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, esto no es con dinero, no es con cosas de valor, sino con la sangre preciosa, es decir, costosa, una sangre invaluable, la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 19. Y en el versículo 23 dice, siendo renacidos, aquí habla del renacimiento, volver a nacer, de la regeneración, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, lea usted ahí, hermano, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios, lea usted lo que dice, que vive y permanece para siempre. Nos cuesta entender de que un libro tenga palabra viva, ¿cierto? Nosotros, ¿cuántos libros hemos leído en la vida? ¿Ya? De historiadores, de novelistas, de ensayistas, pero usted no va a encontrar palabra viva. Le pueden dar muchos ejemplos, pueden ser aplicables a nuestra vida, pero no tienen vida, no tienen la capacidad de renacer, de hacer renacer una persona. Entonces cuando el Señor, por ejemplo, le dice a Lázaro con su palabra, con el poder creativo, con el poder soberano de su palabra, Lázaro, ven fuera, el que estaba 4 días muerto no pudo resistir esa palabra, ¿se acuerda? Capítulo 11 de Juan. El que estaba muerto y que a mí me gusta también poner el acento, estaba con un certificado de defunción para que nadie ponga en duda de que él estaba muerto. Yede ya, decía su hermana, ¿se acuerda? Yede ya significa está en periodo de putrefacción, está hediondo muerte. Sin embargo, la palabra de Dios cumple su objetivo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Lo mismo ocurrió con nosotros en un sentido espiritual. No sé si te acuerdas en qué estábamos antes de que el Señor nos haya llamado con esa palabra irresistible, irrevocable, poderosa, rápida y eficaz. ¿En qué estábamos? Quizás estábamos, hermano, en una senda limpia, porque no todos los que han llegado a Cristo vienen en el fango del pecado, ¿cierto? No vivieron ahí, pero permítame decirle eso. El que hayamos estado en la senda limpia no nos exime de la culpabilidad del pecado. Éramos pecadores igual que el que estaba sumergido en el fango del pecado. Y eso es muy importante. Dios viene en Cristo a salvar a los pecadores. Y todos nosotros somos pecadores. Y esa palabra nos hizo renacer. Nosotros éramos por naturaleza de una simiente corruptible, dice acá, para renacer a una simiente incorruptible, es decir, la simiente de Cristo, pero el elemento que Dios usa es la palabra de Dios. Y lo dice el apóstol Pedro, una palabra que vive y permanece para siempre. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña profecías bíblicas de su venida en gloria, dice el cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué más dice? Pero mis palabras, o más mis palabras, no pasarán. La palabra de Dios vive, es vida. Entonces, cuando vemos en Hebreos, volvamos allá, Hebreos capítulo número 4, la primera parte, lo que está insistiendo es que la palabra cumple su objetivo. El que está en Cristo, el que está en el reposo, permanece firme. Por eso que le agrega, si usted echa una miradita al versículo 11, estar en Cristo tiene un sentido, tiene un propósito. ¿Para qué? Lea usted, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Acuérdense que la caída, lo hablábamos la semana pasada, significa o es sinónimo de condenación. Si estamos en Cristo, la palabra nos garantiza con eficacia de que no vamos a caer. Terminábamos la reunión de la semana pasada citando la doxología que leía nuestro hermano, porque poderoso es el que nos guarda sin caída, dice la Escritura, Judas, y nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso lo garantiza la palabra de Dios. Quiero subrayar eso. La palabra viva, eficaz, significa que es tan potente para salvar al más vil pecador y mantenerlo firme de una vez y para siempre. Ahora, esta palabra, hermanos, produce efectos. Por eso que una persona que no ha tenido no ha tenido la experiencia de la conversión, porque permítame decir también, la conversión no es una experiencia sobrenatural, en el sentido de que usted
experimentó visiones, o se le iluminó el dormitorio cuando se convirtió, o vino un ángel del cielo y se expresó de manera gloriosa. No, nada de eso. A lo que me refiero, la conversión es cuando por primera vez nosotros fuimos girados en 180 grados. Eso significa conversión. Es decir, nosotros estábamos mirando en un lugar, vino la palabra de Dios, esa palabra irresistible, y nos giró en 180 grados, y ahora vamos mirando en una dirección absolutamente opuesta a cómo nosotros vivíamos. Es decir, íbamos caminando hacia el despeñadero, vivíamos esclavos del pecado, por naturaleza éramos hijos de ira igual que los demás, pero cuando la palabra viva y eficaz nos convirtió, la palabra de Dios nos giró, produjo un efecto que no lo podemos negar, nos convirtió, nos regeneró, y ahora no vamos caminando al despeñadero, al infierno, sino que vamos caminando a la gloria. Y la palabra nos garantiza que será así porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Quiero que veamos algunos pasajes. Vámonos al profeta Jeremías, por favor. Esto de que el hombre siempre quiere hablar en nombre de Dios y quiere sustituir las palabras garantizadas que son de la Biblia, que hoy día tenemos que hacer un esfuerzo enorme por presentar la Biblia como única y todo suficiente palabra, ¿cierto? Inspirada, inerrante, infalible, y no necesitamos nada más. Y esto quiero también subrayarlo. No necesitamos saber lo que pensaban los padres de la iglesia, hermano. Yo no puedo entender cómo hoy día los nuevos predicadores, ¿cierto?, que han sido formados en sus institutos bíblicos, sus facultades, insisten en que la Biblia no es suficiente. Es necesario ir a la patrística que se conoce, es decir, observar lo que pensó Crisóstomo, Ireneo, Clemente, Agustín de Hipona, que lo hemos nombrado bastante, y en fin. Miren, no es malo leer, pero nosotros necesitamos solamente la Biblia. La Biblia es todo suficiente. Y tenemos que hacer frente a lo que está pasando hoy día. Entonces, el Señor esto lo ve de siglos, hermano. Esta situación de que los hombres hablan en su nombre y el Señor se enfada con aquellos. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, dice así el versículo 16, vamos a leer algunos pasajes porque es muy extenso esto. Si lo puede leer el capítulo 23 completo mejor, pero después lo ve en casa. Dice así, Jeremías capítulo 23, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Es decir, hoy día este versículo toma una vigencia, pero increíble, hermano. ¿Cuánto se nos dice a nosotros que viene un avivamiento mundial? Que la gente se va a convertir, los países se van a convertir, que Dios está sacudiendo los continentes con su poder. Por lo tanto, palabras que no están en la palabra de Dios, pero eso es lo que nos enseñan hoy día. Fíjese usted, en el tiempo de Jeremías ya Dios advertía, no escuchéis a las palabras, ¿cierto?, de aquellos profetas. Por ejemplo, el versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Es lo que está pasando hoy día. Hoy día hablar del pecado, hablar de arrepentimiento, hablar de falsas doctrinas, de falsos profetas, es como el mensaje de personas que no tienen una apertura de mente, obtusas, tontos, etc. Es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Versículo 18. Esto es muy importante, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó qué cosa? Lea usted ahí. Y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Qué importante estar en el secreto de Dios, hermano. La otra vez hablábamos un poco de lo que significa en el original la palabra engaño. Engaño tiene la idea de ruido. Cuando usted quiere fidelidad en el sonido, tiene que evitar que el ruido entre, ¿cierto? Cuando hablamos de equipos de alta fidelidad, ruidos que andan circulando hoy día. Si tuviéramos una vista
del espectro radioeléctrico aquí ahora, veríamos unas ondas que nos cruzan de un lado para otro, una infinidad de ondas electromagnéticas. Entonces, esos se meten en los receptores y para evitar que suenen, hay supresores de ruido, ¿ya? Es una cuestión muy técnica, pero ¿a qué quiero ir? Hoy día tenemos lo mismo en términos doctrinales. Ruidos de engaño, ruidos espurios que están sustituyendo la pureza de la palabra de Dios y nosotros tenemos que entrar en una cámara secreta. Es decir, ¿qué significa el secreto? No irnos a las montañas, a los monasterios, sino que cerrarnos solamente con la palabra. Dejarse de escuchar los ruidos que están revoloteando, ¿cierto? Merodeando el rebaño. Entonces la pregunta retórica dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Esa pregunta es retórica, tiene una respuesta y una sola respuesta. Nadie o muy pocos. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Era tiempo de falsos profetas como lo es el día de hoy. Y pregunta la segunda pregunta dice, ¿quién estuvo atento a qué? A su palabra, que es viva y eficaz, no necesita ningún aditivo, no necesita ningún ingrediente humano para hacerla eficaz. No sé si se entiende. Sigamos leyendo. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír, ¿qué cosa? Mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. Miren, hermano, aquí hay mucho que explayarse, pero a veces la tarea de dar un consejo bíblico se vuelve una tarea un poco injusta muchas veces, ¿ya? Es como que le dicen a uno, mire, hermano, si yo tengo algún problema, dígamelo, ¿ya? No sé cuántas veces le han dicho a usted eso. Hermano, si tengo un problema, algo que tengo que corregir, dígamelo. Yo tengo miedo a esas solicitudes porque la vez que piden y se les habla, la gente se enoja. Se enoja porque no quiere oír la palabra de Dios. Quiere oír un mensaje meloso, dulce, que le agrade al oído. Pero si usted confronta la verdad, confronta el pecado, no con su autoridad, sino con la palabra de Dios que tiene toda autoridad, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad, pero sí la palabra, el receptor no la recibe. En los tiempos de apostasía esto suele ocurrir. Si usted le dice, por ejemplo, hoy día a los líderes que están conduciendo a sus ovejas a lugares pero insospechados del peligro y de la oscuridad, y usted le dice, tú estás equivocado, no crea que va a decir, qué bueno que me advertiste, voy a rectificar. No, se va a enojar y no va a querer oírlo jamás, nunca más. Entonces la pregunta que dice el profeta es muy coherente en lo que estamos viendo, hermano. Si ellos hubieran estado en el secreto, está hablando de los falsos profetas, habrían hecho oír mis palabras. Gracias al Señor, hermano, que esto también nos califica a nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia local? Yo estoy seguro, hermano, estoy segurísimo. Si estuviéramos predicando otro tipo de palabra estimulante, motivadora, esta sala estaría llena. Pero como la gente no quiere oír palabra de Dios y tiene consonancia con los tiempos finales, la gente no quiere oír la palabra, no quiere oír la palabra viva y eficaz, sino que quiere escuchar mentiras, la gente no viene a escuchar la palabra. Y dice, claro, si lo hubieran oído las palabras del Señor, hubiesen vuelto de sus malos caminos, de sus maldades. Lea lo que dice el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Hoy día tuve un sueño. Una vez me preguntaban, ¿el Señor sigue revelando en sueños? La respuesta es categórica. La Biblia es todo suficiente. No necesitamos sueños. No necesitamos revelaciones nuevas porque tenemos la Biblia. En el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia estaba recién formándose, no estaba la palabra que tenemos nosotros. Por lo tanto, se necesitaba revelaciones, profecías, incluso sueños. ¿Se acuerda que hablábamos ahí de el ángel Gabriel, le hablaba en sueños a José, etcétera? Pero ahora no necesitamos eso. En el tiempo de Jeremías brotaban, como hoy día también los falsos profetas, soñé, el Señor me reveló. Bueno, que cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y mire la pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Apuntando, ¿no es cierto?, a los falsos profetas que hablaban barbaridades, hermano.
Y aquí viene este texto muy conocido por todos nosotros, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios, hermano, que es viva y eficaz, lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la primera parte. También aquí vemos que se autocalifica, se autodefine como, primero, como fuego. La otra vez me encontré con un videíto ahí, ¿no es cierto?, que dice, fuego, fuego, manda fuego, fuego, fuego. Si supieran lo que es el fuego, hermano. El fuego en la Biblia tiene que ver con la justicia implacable de Dios, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con su ira encendida. El profeta dice, mi ira se ha inflamado. Si nosotros podemos ir entendiendo de que Dios inicialmente tiene un carácter implacable, intolerante al pecado, nosotros cambiaríamos nuestro lenguaje. En la antigüedad, hermanos, ver la palabra de Dios, ver cómo Dios hablaba entre truenos, entre relámpagos, capítulo 20 de Éxodo, por ejemplo, en el Sinaí, era una cosa estruendosa, todo el pueblo con terror, con pavor, porque era el Dios Todopoderoso que hablaba. Entonces el fuego aparece en las Escrituras, por ejemplo, con Moisés, en la zarza ardiendo. Incluso el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque esta tierra es santa. Por lo tanto, vemos que el fuego tiene una característica de lo implacable del carácter justo de Dios. Entonces, ¿qué sacamos con hablar paz, paz tendréis? Los falsos profetas hablan solamente prosperidad, lo que dice el capítulo 23, versículo 17. Paz tendréis, y a los que me irritan le dice, no te preocupes si Dios no es tan malo. Como decía la serpiente en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y le dice, no moriréis. Si Dios no es tan malo, ¿cómo es que desde el infierno? Dante Gebel, por ejemplo, un falso profeta que solamente anima a las personas. Él no predica la palabra que es fuego, que es advertencia. No conoce eso, ¿se fija? Y eso también hay que denunciarlo. Pero no solamente la palabra es fuego, versículo 29, sino que dice, la palabra es un martillo que quebranta la piedra. Vaya que necesitamos muchas veces ese martillo. Y que tiene consonancia con el estudio de Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, yo he meditado sobre lo que significa la dureza de nuestro corazón. Si bien somos creyentes, somos hijos de Dios, estamos ya en un lugar seguro, firme, no estamos condicionalmente salvos, sino que estamos certeramente salvos, en una firme ancla del alma, pero nuestro corazón todavía comparte aristas, vestigios de dureza. Y uno como creyente a veces se va poniendo duro, se va petrificando. ¿Y qué necesitamos? Que la palabra de Dios, que no solamente es viva, es eficaz, no solamente fuego, sino que también es martillo que quebranta la peña, que quebranta nuestra piedra. Es muy importante entender que la palabra golpea. El martillo no fue dado para hacer, como herramienta para hacer cariño. Usted no le va a hacer cariño a alguien con un martillo, sería una especie de sádico. O usted tampoco le va a pasar un martillo pesado, peligroso a un niño, que pueda quebrar algo o pegarle en la cabeza a alguien. Porque es una herramienta de golpe. Y la Biblia dice que la palabra es un martillo, que golpea. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos golpeen. Nos gusta que nos hagan cosquillitas, ¿cierto? Que nos satisfaga. La palabra de Dios tiene varios ingredientes, hermano, y que vamos a hablar, porque el tiempo ya no podemos seguir, pero una de las cosas que me llama la atención en Jeremías es que se presenta la Biblia como una herramienta de golpe. Necesitamos muchas veces que se nos golpee el corazón. Pablo decía en esa carrera inevitable que nosotros estamos corriendo, dice, golpeo mi cuerpo. Una especie de autoflagelación, es decir, automortificación, es decir, hacer morir las pasiones terrenales. Lo decía la otra vez. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra carne preferiríamos quedarnos acostados en casa? Nos doblega el cansancio, nos doblega la flojera, la ociosidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Golpear nuestro cuerpo, tomar la palabra de Dios que nos golpea. Me acordaba de Tesalonicenses cuando Pablo le decía, exhortad, animad, amonestad a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada. Estamos hablando de la obra de Dios, no estamos hablando de las cosas seculares del mundo. Tienen su trabajo, todos trabajamos, todos hacemos algo, pero en las cosas de Dios absolutamente ocioso.
Y la palabra de Dios que golpea nos dice que hay que también amonestar a los ociosos. Esa es la palabra de Dios que golpea, como un martillo. Versículo 30, vamos terminando. Jeremías capítulo 23, versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Ahí podríamos hablar muchas cosas. Versículo 36. Y nunca más os vendré a la memoria de decir profecía de Jehová. El Señor estaba hasta la coronilla, como se dice. Tengo profecía de Jehová. El Señor habló. No, nunca más, no quiere saber nada de eso. Eso es lo que está diciendo. Porque la palabra de cada uno les será por profecía. Es decir, cualquiera habla cualquier cosa y esa es la profecía para ellos. Entonces, dice, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Por lo tanto, hermanos, terminamos. La palabra de Dios tiene una importancia única en la iglesia. Nosotros nos podríamos reunir solamente a cantar, solamente a estimularnos. Pero si no está la palabra, no está Cristo en medio. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy. Él promete su presencia. Estoy allí en medio de ellos. Y si Él está, es la palabra encarnada. No puede haber una reunión sin su palabra. La palabra es el candelero, la palabra nos ilumina, la palabra nos permite discernir este tiempo malo, este tiempo de oscuridad. Y si nosotros cerramos la palabra y la sustituimos con entretención, nos vamos a perder en la noche. Que el Señor bendiga su palabra.